En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo nos dedica 10 números al tema que tiene como título Los consejos evangélicos. El día de hoy veremos el consejo evangélico de la castidad. Recordemos lo que nos ha enseñado Santo Tomás de Aquino sobre los 3 consejos evangélicos, donde él decía que el principal de ellos es la obediencia. En segundo lugar está la castidad y en tercer lugar está el de la pobreza. Hoy continuamos con la castidad, la cual sabemos que es una virtud que nos da la fuerza espiritual necesaria para que el hombre viva la sexualidad de una forma honesta. Qué definición tan interesante. Para que el hombre viva la sexualidad de una forma honesta, conforme a la vocación que Dios le ha dado a cada uno. Es como una fuerza espiritual que está suficientemente arraigada en la persona cuando adquiere esta virtud de la castidad. De manera que esta virtud le permite ordenar adecuadamente todo su mundo interior. Le permite ordenar sus pasiones, le permite ordenar sus imaginaciones, le permite ordenar sus afectos, para que ellos no se conviertan en un obstáculo para el amor. Sea dentro del matrimonio, sea dentro del noviazgo, sea dentro de la vida de viudo, o sea en el estado de vida consagrada, sacerdote, religioso, religiosa. Esto es muy hermoso porque se aplica a todos. La castidad debe ser vivida en todos los estados de la vida cristiana. No es una cosa solamente para los curas, ni para las religiosas. No. La castidad es para todos los estados de la vida cristiana. Los novios están llamados a vivir la castidad. Ellos saben que la sexualidad debe estar reservada para vivirla en el matrimonio. Esa es la intención y esa es la invitación en el mundo católico cristiano. Por tanto, la forma de expresar el cariño que se tiene un novio a su novia se hace desde la castidad. Para expresar el amor de una manera adecuada y no de una manera mentirosa. Tanto que tenemos que trabajar esto con nuestros jóvenes. Los esposos están llamados a vivir en castidad, centrando su corazón exclusivamente en su cónyuge, viviendo una sexualidad plenamente conyugal. Y esto no se refiere al hecho de que los esposos reciban una llamada especial de Dios a tener una abstinencia dentro de su unión sexual, de una manera periódica, bien sea por motivos de regulación de la natalidad, o como dice San Pablo en la primera carta de los Corintios 3:6, que el marido dé a su mujer lo que debe, y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego,
volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Es una manera de expresar el amor entre los cónyuges. Pero la castidad conyugal también es la entrega plenamente conyugal, con la entrega delicada para que esté plenamente al servicio del amor. Porque es que, queridos amigos, existe el riesgo en la forma de expresar sexualmente el amor dentro del matrimonio, que puede estar tomada de modelos totalmente ajenos a la sensibilidad cristiana. Y nos vamos llenando de modelos anticristianos dentro de la expresión sexual del matrimonio. Modelos tomados, por ejemplo, de todos estos bombardeos de la pornografía. En el matrimonio no todo es válido en la expresión sexual. Y esto es importantísimo tenerlo presente. No porque te casaste puedes hacer ya lo que quieras, no. Este es el sentido de la castidad en el matrimonio, la delicadeza de la sexualidad al servicio de la expresión del amor. Y no es sexo por sexo, como si fuera una técnica, como si fuera un plan, como si fuera un método, no. Es la delicadeza de la sexualidad al servicio de la expresión del amor. Y tenemos que poner mucho cuidado porque se nos está colando en la sexualidad dentro del matrimonio una visión que ha tomado de este mundo sensual pornográfico donde queremos hacer prácticamente un burdel. Y eso no es así. Hay una vivencia profunda de la delicadeza en la sexualidad dentro del matrimonio. Tampoco sin ir al otro extremo, ¿no? De volvernos prácticamente cerrados a todo. Pero es importante regresar a nuestros matrimonios esa delicadeza en la vivencia de la sexualidad. También los viudos y las viudas están llamadas a vivir la castidad. Si Dios ha permitido que el esposo o la esposa desaparezcan de esta vida, esa representación sacramental de Cristo esposo, de tal forma que esa mujer u hombre viudo tiene que pasar del signo a la realidad. Su marido era el signo, el sacramento de Jesucristo. Y ahora tiene que amar a Jesucristo, pasando del signo a la realidad, unidos a Cristo esposo. Eso que es propio de la virginidad, ¿no? También sabemos que es perfectamente lícito que una persona viuda pueda volver a casarse, claro que sí. Pero ese no es el tema que estamos tratando, ¿no? Hablamos es de la persona viuda que no tiene la posibilidad en ese horizonte de volverse a casar. El Señor la está llamando del signo a la realidad. También la castidad debe ser vivida en el estado del celibato. Cuando hablamos de los 3 consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, popularmente hablando nos referimos, hablando a la castidad, al estado de vida que es el celibato o la virginidad. En el 6º mandamiento se habla también de la virtud de la castidad. Pero aquí hablamos de la castidad como estado de vida. Cristo fue célibe.
Y la tradición cristiana ha entendido que en esos consejos evangélicos que dio Jesús es vivir como vivió, vivir su pobreza, vivir su celibato y vivir su obediencia al Padre. Cristo vivió célibe toda su vida. Y no porque, como algunos dicen por ahí, por concepciones que existían entonces de que la sexualidad era mala, etcétera, etcétera. No, no, no. Pensamos que Cristo vivió en virginidad porque de esa manera manifestaba mejor que su corazón era plenamente del Padre. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Y tenemos que sacarnos de nuestra cabeza y de nuestro corazón toda esa cantidad de porquería que se escucha por ahí, de que Jesucristo tuvo mujeres, de que Jesucristo tuvo hijos, de que Jesucristo tenía una novia y otra novia y que María Magdalena era no sé qué. No, eso no es sano, esa no es sana doctrina, esa no es sana doctrina. Cristo vivió célibe toda su vida, porque su corazón era solo del Padre. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Y en este contexto, queridos amigos, también hay que decir que la virginidad de María tampoco es por las concepciones de la sexualidad como algo impuro. No, no, no. Es que convenía que el Verbo de Dios, en la forma elegida para venir a este mundo, fuera un don del Espíritu Santo para remarcar su naturaleza divina. Qué interesante y qué providencial este tema con el santo que la Iglesia nos propone, San Cirilo de Alejandría, el gran defensor de la maternidad divina de María. Si Jesús hubiera nacido por concepción natural de padre y madre como nosotros, estaría muy clara su condición humana, pero ya no estaría tan clara para nosotros su condición divina. De esta manera Jesús queda claro que es verdadero hombre porque nació de las entrañas de María y es verdadero Dios porque es concebido por el Espíritu Santo. Por tanto, esto no es un desprecio de la sexualidad. También se quiere dar respuesta a esas cosas que se dicen de Jesús, de que estuvo casado con María Magdalena y cosas parecidas, como expresa quizás esa película por ahí muy famosa que salió bajo el nombre del Código Da Vinci, ¿no? Y otras de estas novelas que han salido a lo largo de la historia, ¿no? En esas novelas se expone como fruto, supuestamente, de exhaustivas investigaciones históricas, dicen ellos, que en realidad son una mezcla de cosas, ficción, historia, y se apelan a fuentes de evangelios apócrifos. Y dicen que la Iglesia esto es lo que siempre ha querido ocultar. Y lo que sucede es que los evangelios apócrifos son de origen gnóstico, y el gnosticismo fue una de las primeras herejías que enfrentó el cristianismo en su historia. Y son bastante posteriores a los evangelios canónicos de Mateo, de Juan. Y se extendieron a partir del siglo II, casi por allá al siglo VI, por Siria, por Egipto. San Cirilo de Alejandría fue uno de los grandes defensores en frente de todo esto. Y se integraron con otras herejías como por ejemplo el maniqueísmo, etcétera, etcétera.
Pero la verdad es que en ninguno de esos evangelios apócrifos se dice que Jesús estuvo casado con María Magdalena. En la novela del Código da Vinci se hace también referencia a un evangelio de Felipe, donde se habla de María Magdalena como compañera. El autor dice que este término en arameo significa esposa. Pero lo que ocurre es que este supuesto evangelio de Felipe es escrito en griego copto, no en arameo. Y el término que usa es koinonos, el cual no puede ser traducido por esposa, sino por discípula, que es muy diferente. No existe ninguna fuente histórica, ni siquiera herética, que afirme que Jesús estuviera casado. Ninguna. Son invenciones interesadas, son manipulaciones de las fuentes históricas existentes y un poco de película y de novela para poder vender. Ni siquiera las fuentes heréticas pueden decir que Jesús estuvo casado. Eran herejías que despreciaban la humanidad de Jesús. Otras despreciaban la divinidad de Jesús. Otras despreciaban el matrimonio. Otras despreciaban la sexualidad. Eran herejías de tipo docetista, que negaban la humanidad de Cristo, que decían que Cristo no era verdadero hombre, sino que había tomado una apariencia de hombre, porque la condición humana, lo carnal, era malo. Y cuando usted parte de todos estos principios, pues nada bueno va a salir. En modo alguno se les podía ocurrir que Jesús estaba casado, porque para ellos eso era algo despreciable. Hasta las mismas herejías nos confirman que Jesús vivió una vida célibe. Bueno, pues todos estos hombres han tomado para confundir cristianos y para poder vender unos cuantos libros también. Jesús quiso permanecer célibe para manifestar el amor de Dios a la humanidad. Jesús no se casa con nadie en concreto, se casa con todos. Por eso en las bodas de Canaán no se nombra el nombre de un novio, porque ese novio es Jesús. Y tampoco se nombra una novia, porque esa novia eres tú, ese novio soy yo. Jesús se casa contigo, Jesús se casa conmigo, se casa con todos. Es el esposo que se une sacramentalmente con todos los cristianos en una alianza conyugal e indisoluble. Mi esposo es Jesús. Y es precisamente de aquí de donde nace tanto el matrimonio como el celibato de los cristianos, queridos amigos. En el matrimonio cristiano, el esposo, la esposa, ve en su pareja una imagen sensible de Cristo esposo, de Cristo esposo. En el celibato, el cristiano, sin mediación humana, se une conyugalmente con Cristo esposo. Y también podemos decir que Cristo ha bendecido el matrimonio. Esa unión que ya ha existido desde antes de Jesús, porque Él no inventó el matrimonio. Él lo que va a hacer es elevarlo sacramentalmente, divinizar ese matrimonio, haciéndolo imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Y ha creado un camino nuevo, el estado del celibato o virginidad. Y esto no se trata de que un camino desprecie al otro, sino que son vocaciones para seguir a Jesucristo.
Primera de Corintios 7, 32, 33. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es verdad que se habla también de la excelencia de la virginidad sobre el matrimonio, pero eso no quiere decir que en la llamada a la santidad la virginidad tenga alguna ventaja con respecto al matrimonio. No, todos, célibes, vírgenes, casados, todos llamados a la santidad. Uno se santifica en esta vida por el camino que Dios ha pensado para él y no por el camino que uno quiera elegir. Así como Dios lo ha pensado para mí, ahí podré encontrar la felicidad. La virginidad es una gracia personal. Eso no se elige. Es Dios el que la otorga y da la gracia para vivirla. También el matrimonio. Dios da la gracia para llevarlo adelante. En cierta manera, nos da la libertad de elección, de elegir con quién me caso, claro que sí. Y por eso la importancia de tener un buen director espiritual que también nos ayude, que nos oriente, que nos ayude a discernir si esta persona será. Pero al final la gracia me la va a dar Dios para poder llevarlo adelante. La virginidad o el celibato tiene unos valores muy interesantes. Voy a rescatar 6 de ellos. El primer valor: la vocación a la virginidad o celibato configura con Jesús. Es un misterio que configura en el amor total con Cristo esposo. Es un enamoramiento que debe de excluir toda fuga afectiva. Y esa unión se ilumina con el matrimonio. Cuando uno ve en el amor entre los esposos, puede comprender mejor los rasgos de la virginidad y del celibato cristiano. La esposa ordena todos los trabajos de su vida, afecciones, en función de su marido y al revés. Y asimismo tiene que hacer el célibe, ordenar su vida, afecciones, gustos, trabajos, vestuarios, en función del amor a Jesucristo. Una buena esposa, un buen esposo no se permite vinculaciones afectivas que puedan lesionar el amor de su pareja. De la misma manera, el célibe no se permite en su vida un tipo de amistades en las que no se sabe exactamente dónde está cada uno. Un buen esposo o una buena esposa se ocupa de agradar a su marido, igual que el célibe o el que tiene la vocación a la vida religiosa, cuida de todas las cosas del Señor, cuida de cómo agradarle. A más amor, más libertad. A poco amor, qué peligro, porque uno se puede apegar a cualquier cosa. A más amor, más libertad. Esto se puede aplicar en el estado de virginidad o celibato, al sacerdote, al religioso o a la religiosa que están enamorados de Jesucristo. No tendrán muchos peligros en su vida si se centran en la persona de Jesús. Pero si su enamoramiento es débil, van a buscar escapes fácilmente por cualquier parte.
Una vez me contó un amigo cercano que trabajaba en una oficina donde se tramitaba la secularización de los sacerdotes que ya pedían al Santo Padre no ser más ministros, ¿no? Y él me hacía esta pregunta: ¿tú piensas que los sacerdotes que son infieles al celibato es por motivos de mujeres, por motivos de faldas? Y me decía, no, ese no es el primer motivo. Tal vez podría ser el segundo, pero ese no es el primer motivo. El primer motivo por el cual se falla es porque se ha perdido una relación con Jesucristo. Se ha perdido el enamoramiento del Señor. ¿Y cómo se pierde el enamoramiento del Señor? Que el corazón ya no sea suyo, que la oración se afloja, que la Eucaristía no sea el alimento, que la vida sacerdotal se vuelva la de un funcionario que cumple por cumplir. Y entonces cuando esto falta, cuando se apodera de ti esto, luego viene lo que viene: salir corriendo, abandonarlo todo, porque el corazón ya no es suyo. Segundo valor: la vocación a la virginidad o celibato está ligada a la pobreza. El celibato está ligado a no tener esposa, a no tener hijos. Sería una contradicción que alguien que eligiera el estado de celibato y que eso le permita vivir menos pobremente, más cómodamente, sería una contradicción. Y es muy peligroso. Cuando alguien con la excusa del celibato se procura una vida más cómoda y no con un espíritu de pobreza, en el fondo está pervirtiendo el celibato y lo está confundiendo con una soltería muy cómoda y al final termina quebrándose y abandonándolo todo. Tercer valor: la vocación a la virginidad o el celibato es una ofrenda hecha a Dios. Es lo que decíamos ayer hablando sobre la pobreza, que lo importante no es dar, sino darse. Es una ofrenda hecha a Dios. El hombre, la mujer, le está entregando a Dios todo. Le está entregando su cuerpo, le está entregando su mente, le está entregando su imaginación, le está entregando toda su potencia. Lo importante no es dar, sino darse. Cuarto valor: la vocación a la virginidad o celibato acrecienta la idoneidad para oír la palabra de Dios. El célibe, precisamente por no ocuparse de las cosas del mundo, viene a ser un oyente privilegiado de la palabra de Dios. Por eso la importancia de la pobreza, para no estar apegados a nada, para no estar ocupados de las cosas de este mundo y poder ser un gran oyente privilegiado de la palabra de Dios. Es muy significativo que la Iglesia haya encomendado el rezo de la liturgia de las horas, por ejemplo, a aquellos que han hecho su profesión de celibato, para que se ocupen solo de Dios. Para eso el célibe, para tener mayor disponibilidad en su tiempo y en su vida para oír la palabra de Dios y para llevarla a la oración. Para eso es que te ha llamado el Señor a una vida de celibato,
a una vida de virginidad. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Por tanto, se supone que el célibe tiene esa disponibilidad, esa mayor escucha a la palabra de Dios, esa capacidad, ese tiempo para entrar en la oración por todo el pueblo. Por ejemplo, quien tiene el voto de celibato tendrá más libertad para obedecer. Cuando su superior le dice, te necesito aquí en el norte, te necesito allá en el sur, te necesito mañana, hoy, tiene toda la libertad para poder obedecer, para poder responder con libertad, con prontitud, con entrega a aquello que el Señor le pide. Por eso es un privilegiado para oír la palabra de Dios. Como dice este libro del Apocalipsis, siguen al Cordero donde quiera que vaya. ¡Qué belleza! Y qué don tan grande. Quinto valor. La vocación a la virginidad o el celibato es un camino de bienaventuranza. A veces se ha dado una imagen, ¿no? Como si esto fuera un martirio, un sacrificio muy grande, ¿no? Pero no es así. El celibato es un don de Dios. Y a quien Dios se lo da, realmente en vez de tenerle pesar, habría que felicitarlo, porque es un don de Dios que hace feliz, como todos los dones que Dios nos da. Así que no es una carga. Lo que pasa es que este mundo sensual nos ha vendido que la castidad es una carga, pero no es así. La carga es el pecado, no la virtud. La carga es vivir una vida sexualmente destrozada, sexualmente incontrolada. Eso sí es una carga, no la virtud. La virtud es la que te hace feliz. La sexualidad desenfrenada te hace feliz 3 minutos y después te deja vacío. No confundamos las cosas. El célibe no es el triste. Sexto valor. La vocación a la virginidad o al celibato es fecunda. El cristiano célibe, por su unión especial con Jesucristo, se hace fecundo. Fecundo para transmitir la vida de Dios a los hombres. Fíjense, queridos amigos, cómo en la tradición católica a los sacerdotes les llamamos padres, ¿no? Y a las religiosas les llamamos madres, porque hemos visto que su consagración a Dios es fuente de fecundidad para el mundo. Así que cuando viene por ahí el protestante, si ustedes que le llaman padre al cura, no sé qué, dice la Biblia que no le llamarás padre. No, 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 no estamos hablando de Biblia, querido. Estamos hablando de una preciosa tradición de la iglesia donde le llamamos padre porque su vida, su vocación, su virginidad, su celibato es fecunda. Porque es algo espiritual, porque es padre de su comunidad, porque es madre de su comunidad. Y eso es algo que no está en el catecismo,
que le llamemos padre a los sacerdotes o madre a las religiosas. Eso es algo que sale del pueblo de Dios solo, como una especie de piedad popular. A la gente nadie le ha dicho que le digan así, sale solo porque es lo que se ve, es lo que las personas sienten desde su sensibilidad. Este es mi Padre. Que esa consagración hace una vida fecunda. Esa vocación al celibato, a la virginidad, no solo tiene consecuencias interiores en la relación nuestra con Dios, eso se traduce en un servicio fecundo ante Dios. Y también ese celibato, esa virginidad, es un signo escatológico, porque está adelantando a esta vida el don del reino de los cielos, donde el hombre directamente unido con Dios será una sola cosa con Él. Esto es bellísimo. Por eso rescatamos nuevamente las palabras de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa. Es pues esta virtud, queridos amigos, de la castidad un regalo tremendo. Como dice el catecismo, no solamente es para el hombre o la mujer consagrada. Esta virtud es para todos los estados de la vida cristiana.